Autofagia. Es una palabra que deriva del griego y que significa comerse a sí mismo. Es un proceso en el cual la célula que sufre autofagia ingiere su propio contenido. Para ello requiere la liberación del material citoplasmático que va a ser digerido hacia los lisosomas para que sean degradados. Recordemos que los lisosomas son las organelas de la célula que se encargan de digerir diversos componentes, tanto intracelulares como extracelulares. La autofagia es el principal mecanismo celular de degradación de los contenidos propios de la célula. Vamos a ver que desde un punto de vista evolutivo es un mecanismo conservador de supervivencia, en el que en estados de carencia de nutrientes la célula que está desnutrida sobrevive canibalizándose a sí misma y por ende recicla y reutiliza el contenido digerido. Quiere decir que si una célula no está recibiendo los suficientes nutrientes, como por ejemplo aminoácidos, puede degradar sus propias proteínas para utilizar estos aminoácidos y derivarlo a la síntesis de proteínas que requiera. También tenemos que entender que la autofagia interviene en diversos estados fisiológicos y patológicos, como pueden ser el cáncer, enfermedades neurodegenerativas e infecciones. La autofagia no es un proceso completamente aleatorio, sino que está relacionado con un conjunto de genes que se denominan en conjunto genes relacionados con la autofagia, o por sus siglas, genes ATG. Veremos cómo se inducen luego de que hayamos establecido los mecanismos básicos del proceso de autofagia. En cuanto a los mecanismos de autofagia o las vías por las cuales podemos tener autofagia, existen tres. Una de ellas es la microautofagia. También tenemos la autofagia mediada por chaperonas y la macroautofagia, la cual también sencillamente es denominada autofagia dado que es el mecanismo clásico y el más importante a nivel porcentual. Comencemos con la microautofagia. Acá podemos apreciar que proteínas citosólicas invaginan las membranas de los lisosomas e ingresan a los lisosomas. Acá vemos cómo se está formando esta invaginación en la membrana de los lisosomas por parte de proteínas citosólicas. Finalmente estas proteínas terminan internalizándose en el lisosoma y tras la maduración del lisosoma y activación de las enzimas lisosomales, estos componentes son degradados y finalmente expulsados nuevamente hacia el citoplasma. Ahí simplemente está lo que acabo de mencionarles. El otro mecanismo por el cual ocurre autofagia es mediado por chaperonas. La microautofagia era un proceso más bien aleatorio, aunque decimos que es aleatorio porque en realidad no comprendemos exactamente las bases moleculares, pero a grandes rasgos parecería ser más bien aleatorio. En cambio, en la autofagia mediada por chaperonas, este es un proceso muy selectivo que requiere la colaboración de proteínas de choque térmico o chaperonas, en particular la HSC73, como vemos acá, HSC73, que es una proteína que se activa principalmente durante la privación de nutrientes, es decir, cuando la célula no está recibiendo nutrientes. Las proteínas que van a ser degradadas requieren de señales específicas para que luego se les una la HSC73, y esta chaperona va a dirigir el transporte de la proteína a ser degradada hacia el lisosoma. Acá vemos cómo la HSC73 se le une a esta proteína, o organela también podría ser, y finalmente la dirige hacia el lisosoma. Se sabe bien que las chaperonas, además de facilitar el plegamiento de las proteínas normales, también facilitan el transporte entre las distintas organelas, por ejemplo, el transporte de proteínas desde el citosol hacia la mitocondria. Por ende, no sorprende que acá una chaperona esté facilitando el ingreso de proteínas hacia el lisosoma. Y finalmente, la tercera vía de autofagia, como dijimos, era la macroautofagia o sencillamente autofagia a grandes rasgos. Acá, como vemos, la macroautofagia implica el secuestro y transporte de porciones de citosol, es decir, alguna región de citosol que va a contener proteínas y otros elementos, o directamente de una organela completa. Como vemos acá, se está envolviendo directamente a un retículo endoplásmico. La membrana que se forma, que envuelve esta organela, es derivada del retículo endoplásmico y, como pueden apreciar, es una membrana doble. Deriva del retículo endoplásmico, como dije, y
se le denomina membrana de aislamiento o fagóforo. Vamos a apreciar en breve más en detalle cómo es este mecanismo, pero a grandes rasgos esta membrana se desprende del retículo endoplásmico, se alarga, engloba a la organela y finalmente la secuestra formando una membrana doble que luego se incorpora al lisosoma. Bien, vamos a ver más en detalle cómo es la macroautofagia. Para poder comprenderla bien, lo mejor es dividirlo en tres grandes pasos. El primero de ellos es, como dije, la formación de la membrana de aislamiento o fagóforo, que se cree que deriva del retículo endoplásmico. El segundo paso es la elongación de esta membrana de aislamiento y la formación del autofagosoma, es decir, la membrana de aislamiento conteniendo o nucleando a la organela que va a ser digerida. Y por último, la maduración de este autofagosoma, fusión con el lisosoma, digestión y reciclado por enzimas lisosomales. Acá vemos cómo el proceso de macroautofagia se va desarrollando. Tenemos aquí las organelas citoplasmáticas que van a ser digeridas. Para que se forme la membrana de aislamiento, que es el primer paso de la macroautofagia, tiene que ocurrir primero una serie de pasos en los cuales se ven involucrados genes ATG, entre ellos los genes ATG12, ATG5, ATG16L, codifican para proteínas homónimas, que forman el complejo de iniciación y se unen al retículo endoplásmico en una región que luego se va a separar del retículo endoplásmico y va a formar la membrana de aislamiento. Es decir, estas proteínas ATG están involucradas en la formación de la membrana de aislamiento y forman un complejo denominado complejo de iniciación. También hay otros genes ATG que están involucrados en la nucleación, es decir, en el secuestro de la organela hacia el interior de esta membrana de aislamiento. La proteína más importante es ATG8. ATG8 va en parte a ayudar o a colaborar a que las organelas que vemos acá sean secuestradas por esta membrana de aislamiento derivada del retículo endoplásmico. Cabe mencionar que si queremos saber si una célula está sufriendo altos niveles de autofagia o no, podemos buscar estos marcadores moleculares que son claramente marcadores de autofagia. Bien, el segundo paso dijimos que es que esta misma membrana se tiene que elongar. Esta membrana se va a elongar y va a comenzar a englobar a las organelas. Acá cabe mencionar la presencia de una tercera proteína, un tercer complejo, que es la proteína LC3, que se denomina proteína de cadena ligera 3 asociada a microtúbulos. Esta proteína se halla implicada en marcar la organela destinada a digerirse. Una vez englobada la organela, se va a formar el autofagosoma y las proteínas ATG, estas mismas que veíamos acá, se disocian. Una vez que ya tenemos el autofagosoma completo, las proteínas ATG, así como la LC3, se van a disociar. Posteriormente, el autofagosoma madura, se fusiona con el lisosoma disminuye su pH interior, se activan las hidrolasas lisosomales y se digieren todos estos metabolitos que vuelven a ser al citosol para ser eliminados de la célula o reutilizados. Ahora bien, veamos cómo es que se induce este proceso de autofagia. ¿Cuáles son las señales para la célula de comenzar la autofagia? Podemos englobarlos en tres grandes mecanismos, aunque obviamente hay muchos más, pero a grandes rasgos podemos hablar de tres mecanismos. El primero de ellos que habría que mencionar es la hipoxia. Como sabemos, la hipoxia va a disminuir severamente el metabolismo aeróbico, que es la principal fuente de energía de las células eucariotas. Esta hipoxia determina unos bajos niveles energéticos. Como consecuencia de esto se activan un montón de proteínas que terminan activando factores de transcripción que aumentan justamente los niveles de expresión de las proteínas ATG. ¿Esto para qué? Para que la célula pueda reciclar sus nutrientes y sobrevivir en un estado, en un ambiente en el cual el oxígeno es pobre. Esto le permite a la célula sobrevivir con bajos niveles de energía. Así que, como ven, la autofagia está muy relacionada con el nivel energético de la célula. Otro de los mecanismos que inducen la autofagia son las altas temperaturas. Las altas temperaturas también pueden comprometer la función celular y por ende también la producción de energía. Y el tercero es la privación de sustancias nutritivas. Así como el oxígeno disminuye mucho la eficiencia del metabolismo celular y por ende disminuye la producción de energía, si tampoco tenemos los combustibles que van a ser quemados para producir energía,
es también lógico que la célula entonces induzca la autofagia para tratar de conservar sus nutrientes y reciclarlos. ¿Cómo se da la privación de sustancias nutritivas? Es decir, ¿cómo lleva la privación de sustancias nutritivas a aumentar la autofagia? Bueno, todo esto está muy relacionado con los niveles séricos de insulina y del factor de crecimiento similinsulina de tipo 1 o IGF-1. Todo esto, ¿qué hace? Disminuye lo que es la señalización por la vía de la PKB o AKT y la mTOR, proteína mTOR. Esto es debido a que la vía mTOR reprime la expresión de los genes ATG e impide la formación de complejos de iniciación, tal como está escrito acá en esta diapositiva. La autofagia, como mencioné al principio, está muy relacionada con distintas enfermedades. Una de ellas es el cáncer. Por un lado, la autofagia puede favorecer el crecimiento tumoral, ya que, como sabemos, los tumores son sitios en los cuales el oxígeno y los nutrientes no abundan, más que nada porque son células que están en constante crecimiento. Por ende, la autofagia puede ayudar a que estas células puedan crecer en situaciones en las cuales se ven privadas de nutrientes o de oxígeno. En otros casos también puede actuar como mecanismo de defensa, ya que se sabe que la autofagia es un mecanismo de muerte celular. No solo lleva a que la célula pueda vivir más tiempo, sino que en algunos casos también ocasiona muerte celular, aunque esto es un área mucho menos estudiada. Otros trastornos son los neurodegenerativos, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, la formación de autofagosomas está acelerada, lo cual quiere decir que las neuronas se degradan a sí mismos, van degradando en sus componentes, y claramente esto no es algo beneficioso, al contrario, acelera la progresión de la enfermedad. En la enfermedad de Huntington, en la cual se da a mutaciones que llevan a la producción de manera exagerada de una proteína denominada huntingtina, la autofagia está deteriorada, por lo cual esta proteína que se acumula no puede ser adecuadamente removida. También se ha visto su asociación con enfermedades infecciosas en las cuales los patógenos se pueden degradar por autofagia, por ejemplo micobacterias como Mycobacterium tuberculosis, Shigella, que puede producir disentería, entre otras patologías, y también el herpes simplex 1 o VHS1, pueden ser destruidos por la vía de autofagia. Como podríamos inferir, alteraciones en la autofagia podrían aumentar la susceptibilidad a padecer enfermedades producidas por este tipo de patógenos, ya sea tuberculosis, disentería o manifestaciones del herpes simplex de tipo